Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. El Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González les da la bienvenida al segundo día de las segundas jornadas departamentales en homenaje a la profesora Elisa Caruso. A continuación vamos a escuchar, a dar la bienvenida a la profesora Florencia Cabrera, egresada de nuestra institución, profesora de filosofía, que va a dar el taller Estudiar para ser alguien. Ay, qué nerviosa. Bueno, buen día a todos, todas, todes. Mi nombre es Florencia Cabrera, como me presentó acá la compañera Male. Primero vengo a casa, vuelvo a casa, así que es una alegría. Y también me da un poco de nervios porque están mis profes. Así que ya el título no me lo pueden sacar, ya hace 4 años lo tengo, no depende de mí lo que pase ahora. Bueno, formo parte de un colectivo de 2, como le decimos, que es Embarcados. Mi compañero no pudo venir por un tema de salud, pero es un colectivo donde estamos trabajando lo que tiene que ver con la divulgación de las filosofías y los pensamientos, sabidurías, narraciones de nuestro continente, ¿no? De nuestra América. Y específicamente nos dedicamos a pensar y a trabajar sobre un filósofo que es Rodolfo Kusch, ¿sí? Que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, así que si del 8 al 11 de noviembre no tienen nada que hacer y quieren viajar a Maimará, Jujuy, están más que invitadas, vamos a estar allá también, así que bueno, vamos a tratar la idea del taller. Obviamente, como todo taller, lleva tiempo, lleva actividades. Vamos a acomodarnos un poquito en relación a los tiempos de la jornada. Por ahí sí me interesa presentar algunas cuestiones que tienen que ver con, nos parece, tanto a Gastón como a mí, con cosas que potencian un poco lo que tiene que ver con nuestro ejercicio docente, ¿sí? Nuestro trabajo docente, y que devienen de la filosofía de Rodolfo Kusch, que no es solamente una filosofía que gravita sobre nuestro territorio, ¿no? Sino que sobre todo recupera las sabidurías y las cosmovisiones de la filosofía andina. Nuestro querido Günther Rodolfo Kusch es profesor o fue profesor de filosofía, ¿sí? Y también fue un gran divulgador de la filosofía y de las sabidurías de nuestra América. Escribió en distintos formatos, tiene obras de teatro, les súper sugiero que sigan en Instagram a la gente de Cafetín, que hacen el primer acto de la obra Cafetín de Rodolfo Kusch, es excelente, algunos audiovisuales, y después tenemos obviamente sus textos, donde se destaca su gran obra, que es América Profunda, pero siempre les recomiendo que si tienen ganas de adentrarse en Kusch, arranquen por Indios, Porteños y Dioses, que es una crónica, ¿sí?, que salía como pequeños fragmentos que él presentaba en la radio, ¿no? Pero es la crónica de sus viajes al norte y es realmente un texto maravilloso. Yo voy a hacer así, ¿no? Bueno, y lo que también muchas veces se piensa es esta cuestión de pensar a Rodolfo Kusch también como un antropólogo, porque justamente lo que a él no le interesaba era ser un académico de escritorio, ¿no? Sino conectarse con las vivencias del pueblo, conectarse con estas sabidurías, ¿no? Entonces fue una persona que viajó un montón, que convivió, de hecho, sus últimos años, escapando también, ¿no?, de la persecución política que vivió, fueron en Maimará, ¿sí?, donde vamos a ir a hacer su jornada, su 10ª jornada. Y bueno, la idea de hoy es poder trabajar o poder pensar juntos una cuestión que aparece mucho en la filosofía de Kusch, que es esta idea del ser alguien y del mero estar, ¿sí? La actividad que habíamos propuesto, que habíamos pensado, pero que la vamos a reconfigurar un poco, tenía que ver con poder recuperar qué es lo que pensamos en el sentido común sobre esta idea del ser alguien y del dejarse estar o del mero estar, ¿sí? Dejarse estar no es una categoría de Kusch, sí lo es el mero estar, pero esta idea de dejarse estar sí aparece en contraposición con el ser alguien,
que encontramos en este tipo de sociedades en las que vivimos, ¿no? Atravesadas por la cultura occidental, capitalista, moderna, etc. Entonces, la propuesta, este es un taller que ya estuvimos llevando en otros lados, la propuesta es siempre como elegir sobre un tema distintas imágenes, ¿sí? No sé si se verá acá muy bien, pero de distintos lugares. Por ejemplo, temática de educación, ¿no? Tenemos Harvard University, perdón la gente de inglés, la UADE, Puan, que ahora me dijeron que está muy linda. Este es uno de los profesorados donde trabajo, el 113 de San Martín, y una foto de un aula del Plan Fines, ¿no? Entonces, cuando nosotros repartimos, y así tenemos un montón de distintos tópicos, estas imágenes les pedimos siempre que piensen cómo ordenarlas en una escala ontológica. ¿A Platón lo tienen? Sí, bien, por lo menos vamos. Bien, vieron que Platón va como desde las sombras hasta las ideas, hasta las formas. Bueno, la escala de pensar, la escala ontológica entre el ser alguien y el mero estar, nosotros proponemos que intenten ordenarla de esa manera, ¿no? Y nos encontramos que obviamente, por ejemplo, con este ejemplo de las fotos, aparece como en esta idea del ser alguien, bueno, el máximo nivel ontológico, bueno, una universidad extranjera, ¿no? Y el mero estar o el dejarse estar, bueno, el Plan Fines. ¿Por qué? ¿Y por qué terminaste la escuela de grande? ¿Sí? Como todas esas tensiones que van entre una vida que aspira a ponerse como ejemplo, ¿no? Como paradigma de lo que se debe ser, y otra vida en la cual nosotros podemos pensar desde un posicionamiento ético-político una vulneración de derechos, lo que fuere, ¿no? Pero digo, dentro del marco de una sociedad exitista, ¿no? Con la idea de progreso, bueno, alguien que termina la secundaria de adultos es alguien que se dejó estar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer una serie de imágenes para que piensen cómo se van ordenando, ¿no? Y acá hay una trampa, porque obviamente nosotros queremos romper con esa lógica del ser alguien, y Kusch va a proponer esta idea retomada de las filosofías andinas, que es la del mero estar, y que tiene que ver con la gravitación al suelo, ¿no? El vínculo con el territorio, esta idea de conectarse con aquello que es exterior, pero comprendiendo que uno es parte de esa naturaleza y que ese territorio, ¿no? Esa tierra que lo arraiga a uno, forma la identidad de uno, ¿no? Y forma la forma en la cual vive la vida. En cambio, el ser alguien es este modelo del hombre occidental, capitalista, ¿no? Moderno, que va en búsqueda de objetos, que intenta llenar el vacío de haber dejado el vínculo con la divinidad atrás, ¿no? El vínculo con la naturaleza, con distintos objetos. De hecho, Kusch va a decir que la ciudad es un patio de objetos, ¿sí? Que vienen a llenar ese vacío, ¿sí? Y que nos vienen a configurar como un ser alguien. Dentro de esos objetos que nos configuran como un ser alguien, aparece, por supuesto, la titulación, ¿no? Piensan en esta idea, este ideal que ahora ya como a los de mi generación se nos fue, la idea del sueño de la casa propia, bueno, ya no existe eso, ¿no? Pero la idea de la casa propia, el auto, la familia, la titulación, el posgrado, bueno, todas esas cosas, esa cadena de objetos que nos configuran en un ser alguien, en un modelo, pero que nos alejan de la conexión con el mero estar, la conexión con el suelo, el arraigo, la cultura, etc. Para eso nosotros preparamos, o para pensar un poco esta idea, un corto guiados en esta idea del puchometraje, que eran estos pequeños videitos que en verdad se hacían con diapositivas, que hacía Kusch, que se llama Estudiar para ser alguien. Y la idea es compartirlo con ustedes y que podamos pensar juntos, juntes, algunas cuestiones, ¿no? En relación a cómo influye ese estudiar para ser alguien, ¿no? Bueno, vieron que muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado, cuando venimos de familias obreras, familias de clase baja, esta idea del estudiar para ser alguien, ¿no? Bueno, vos tenés que estudiar, no importa qué, me decía mi padre, tenés que estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces a quienes venimos de ese tipo de familias, se nos juega un montón en el momento de elegir una carrera, ¿no?
Ni hablar cuando somos docentes, cuando estas preguntas aparecen en los pibes, ¿no? Que te empiezan a preguntar, bueno, ¿qué puedo estudiar que me dé plata, profe? Bueno, docente no, chiqui. O sea, eso desde ya. Pero bueno, la idea es como tener ese mood para ver el video y poder pensar juntos cómo se juegan estas categorías en nuestro trabajo docente. Muy bien, ¿cómo te llamas? Brian. Gracias, Brian. Brian va a pasar el corto y ahora charlamos un poquito más. Dos laburos perdí esta semana. 2. Pero un 2 nunca es un 2. ¿Pero estamos hablando de números? La única vez que vi que un 2 es un 2 fue en la primaria, sí. Encima en matemática. Ahí el 2 es absoluto. 1 más 1 es 2 y nada más. 4 menos 2 es siempre 2, 2 por 1 es 2. 2 es 2. Pero el 2 es solo 2 ahí. Acá el 2 es todo un mundo. Empata Perú, les dije, sáquenla. Se van a jugar 2 minutos más. En una final de fútbol, si tu equipo va ganando, 2 minutos de adicional pueden ser la eternidad. Ahora si vas perdiendo, esos 2 minutos pueden ser la salvación. Pero también está el otro 2. Ese 2 que te marcan y te ponen en el lugar de la nada. Y eso es todo. 2 laburos, el 2 de la escuela, el mate, yo, ¿y qué? ¿La nada? Y así andamos, como obsesionados con la vida. Va, con la nada. Pensando que ese 2 nos quitó la posibilidad de colocarnos ahí, en el lugar del ser alguien. Pero acá andamos, pateando, rebuscándola. Masticando esa frasecita que todos alguna vez conocieron. Esa del Shakespeare, la que dice que ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Y qué? ¿Esa es la cuestión? Porque si esa es la cuestión, parece que yo no entro en la cuestión. Están todo el tiempo... Sé alguien, sé alguien, sé alguien, sé alguien, sé alguien, sé alguien. Sin embargo, estaba la otra frase que decía, pienso luego existo. Y si pienso mal y no existo, y parece que no, de todos lados me andan rebotando. Sin embargo, todos fuimos alumnos en Buenos Aires por muchas razones. Una de ellas porque la vieja nos llevó a empujones al colegio. Otra porque ya éramos grandes y queríamos mejorar ahí en el empleo. Lo cierto es que nuestros padres nos dijeron, mira, tenés que estudiar porque hay que ser alguien en la vida. Y todos estudiábamos la lección del día, pero ya no entendemos nada. Y justo nos llamaban a nosotros mientras balbuceábamos una que otra cosa. El profesor dice, no es así. Al fin viene lo peor, la condena. Siéntese, usted no sabe nada, tiene un 2. Y esa mala nota se transformó de grande en es usted un vago, no hace nada, usted se deja estar. Y todo eso nos molesta. Pensábamos que estaba mal que se califique porque somos mucho más que un número. O al menos no se toma en cuenta el verdadero sentido de los números. ¿No pensábamos ya que un 2 no es simplemente un 2? Pero el que es alguien sabe de matemáticas, sabe del 2 y que el 2 es fijo y sirve para medir, pesar, contar, porque el ser alguien es el que las sabe todas
y el que ve la vida como un ir quemando etapas, la primaria, la secundaria, la universidad, el buen casamiento, la propiedad, las construcciones, la política, las moneditas y después ¿qué? La muerte horrorosa que no importa, porque el ser alguien no piensa en esas cosas. ¿Por qué ese miedo al estar nomás? Porque parece que los que corren tras de ese alguien les da miedo al estar. Les da miedo el de la esquina, el que no tiene el título, el que se ata a las cosas con alambres para vivir. Les da miedo el que le prende la vela a San Cayetano o está un día caminando hasta Luján. Les da miedo porque ahí se da la vida desnuda. ¿Y qué es la vida sin la máscara de la ciudad, sin la máscara de ser alguien? ¿Qué es la vida sin el título, sin el puestito a la derecha del jefe, sin el auto ni la pilcha de marca? El ser alguien quiere que el 2 sea 2 y nada más, sin sobresaltos, algo concreto, medible, pero la vida se les escapa. Creemos estar protegidos de la vida con la cuenta en el banco, pero de golpe todo puede irse al demonio y nos damos cuenta que no sabemos nada de la vida. Pero esa vida que ya no es la del ser alguien, como una máscara. No sabemos nada del estar nomás en el mundo. Nos damos cuenta que lo que aprendimos era para resolver problemas de la piel para afuera, como la matemática, pero poco sabemos de la de nosotros mismos, de la piel para adentro. Y es tan grande ese miedo a estar nomás, ¿no vieron? Al ser alguien le aterra hasta estar sentado. Porque estar nomás en la vida, al fin y al cabo parece que no lo entendemos. Y el ser alguien lo vive como culpa. Culpa de estar sentado esperando el atardecer. Culpa de estar sentado y estar perdiendo el tiempo. ¿Cómo nos desprestigiamos ante los demás por un 2? Si supiéramos que 2 no es solamente un 2. No. No sé si alguno o alguna quiere compartir qué le pareció el video, si algo por ahí queda resonando o alguna cuestión. Ahí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Comentario? No. Bueno, la idea es... Dice filosofía para antes de dormir, es como dormir un poco. Claro, porque fue cambiando el mood de mercado. Claro, un poco existencialista. Sí. Planteo, digamos. Pero bueno, sí, hay un vacío, por lo menos en la concepción que presenta acá. Sobre todo justamente en esta concepción del ser alguien, ¿no? En la búsqueda del ser alguien. Pero lo que te queda tampoco es ser mucho. No, pero es como decir, bueno, bancar el mero estar, como decir, correrse. El problema con el mero estar viene de esa pretensión del ser alguien, ¿no? Lo que pasa es que hay que bancar los trapos del mero estar en este mundo, ¿no? Y obvio que nos genera una sensación así de incomodidad, ¿no? Y las 3 serían narcisistas. Claro. Acá en terrenos de nuestra América. Bueno, mi nombre es Esteban. Hola, Esteban. No, por ahí la reflexión que me trae, especialmente el video, te pido disculpas que no pude estar de entrada porque bueno, estaba con otras cuestiones afuera, pero la cuestión del tiempo del ocio, ¿no? Que es para mí primordial, es el tiempo para pensar, para acercarse más a uno mismo, ¿no? Para realizarse, no dejarse llevar por la vorágine de lo cotidiano. Y me parece que bueno, lo que marca especialmente el video es eso, ¿no? ¿Qué escala de valores tenemos? ¿Qué es más importante? ¿Tener un peso más en el bolsillo o que la cosa pase más por el compartir con el otro, con lo emocional, con, no sé, con las amistades? Como la diferencia entre el individualismo competitivo y egoísta al cual lleva constantemente el sistema capitalista de explotación frente
a algo mucho más comunitario, más de pensar en el otro, ¿no? Claro. Creo que como que ahí está el fundamento de todo esto y de a lo que tenemos que apuntar para tratar de que todos tengamos una vida más digna. Sí, totalmente. O sea, tiene que ver con, o lo que a mí me ha pasado por lo menos, y también lo hablamos con Gastón, que lo maravilloso de la filosofía latinoamericana es que responde a un sujeto que somos nosotros, digamos, ¿no? Y nos ayuda a pensar como otras formas de vida posible, ¿no? Recuperando parte de nuestra identidad, que es una identidad que ha sido negada por justamente el ser alguien occidental, europeo, bueno, el ser alguien del conquistador, digamos. Entonces, algo que a mí me parece, siempre hablamos de, bueno, la filosofía es, o nos debería servir como una forma de enriquecer la vida. Y cuando uno se pone en contacto con estos filósofos y filósofas de América Latina, aparece que esa vida o eso que está diciendo sí está hablando de nuestra vida, ¿no? Y no quiero decir, o sea, recontra amamos a todos los filósofos que aprendimos y aprendemos acá y en nuestras casas de estudio, donde sea que estudie cada uno, si no hay alguien del Joaquín acá, pero de repente ese sujeto al que le está hablando no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Entonces poder pensar otras formas de vida conectadas con esto, ¿no? Con el otro, con la comunidad, con el estar, con el territorio. Creemos que es una apuesta a correrse de esa obligación moral, ontológica, política del ser alguien, ¿sí? Y sobre todo nos parece que en relación a la formación docente, estas preguntas tienen que aparecer, ¿no? Bueno, desde el vamos, cuando pensamos por qué elegimos esta carrera, porque piensen que en la escala del ser alguien, elegir ser docente es como medio, ¿sí? De hecho, vieron que hacen un curso de 3 años, 4 años. Bueno, ya sabemos todas las que estamos viviendo, ni hablar acá en Ciudad de Buenos Aires, lo que está pasando con los profesorados. Y hoy encontré mi remera de estudiante de no al cierre de los 29 institutos, que no pasa de moda en Cava, siempre queriendo cerrar institutos, la reta basta. Entonces digo, bueno, eso tiene que ver, ¿no? La pretensión de la universidad, no, los docentes se tienen que formar en la Unicava, en la universidad. Bueno, ser alguien. Nosotros estamos arraigados a nuestra casa, que nos da identidad, que nos posibilita construir con otros que también formaron parte de este lugar. Entonces, digo, como volver también a casa para nosotros, ¿no? Tanto para Gastón como para mí, también tenía que ver con eso, ¿no? Con conectarse con el mero estar, con aquello que puedo generar desde este territorio, desde este suelo. Para cerrar, porque Sí. sé que tienen muchas... Ya tenemos que ir cerrando. Muchos y muchas invitadas muy buenos. Quería compartirles un chiquitito de una lectura que se la súper recomiendo, de este texto de Indios, Porteños y Dioses, que se llama Un maestro a orillas del lago Titicaca. No lo voy a leer entero porque es muy largo, pero Cuya habla de un encuentro que tiene con un maestro, ¿no? Que enseña ahí, a orillas del lago Titicaca, y habla de lo que representa el lago para el boliviano y lo que representa la pampa para el argentino. Y aparece esta cuestión de qué enseña este maestro, ¿no? Y cómo se vincula este maestro con sus estudiantes. Dice, y el lago Titicaca, que se da como lago y como símbolo, interviene en la enseñanza del maestro aquel. Algún día, este maestro tendrá que enseñar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? ¿Para enseñar otras cosas más o para redondear eso que sus alumnos ya saben del lago, eso que necesitan para vivir junto a él? He aquí un problema de la enseñanza que se nos ha olvidado. Al lago lo conocen todos, a Pitágoras nadie. El lago es inmenso y Pitágoras es chico. Es lo que solemos olvidar entre nosotros. ¿Se aprende para saber mucho o se aprende para poder inscribir la propia vida en el paisaje? ¿Acaso no se aprende solo para vivir? ¿Y por qué insistir en enseñar algo más que eso que llevamos en lo más hondo del alma? Eso que se da como lago o como pampa afuera. Bueno, les agradezco que estén
que estén acá presentes y espero que este mini recorrido los y las invite a seguir a Cush, a leerlo, a disfrutarlo y a estar atentos que hay muchas movidas por el centenario y que es sumamente hermoso para todos y todas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Moni por la invitación y a todos y todas. Y a Brian.